Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un privilegio para la Academia Mexicana de Derecho que me honro en presidir, el tener el inicio de este importantísimo congreso relativo a independencia judicial y selección de jueces y magistrados Mm. constitucionales en Iberoamérica. Un congreso con parte de los mejores jueces, magistrados y ministros constitucionales más destacados de nuestra Iberoamérica, en reconocimiento a la trayectoria de la primera mujer presidente de Corte Suprema de Justicia en América, nuestra querida amiga Cecilia Sosa Gómez, en su momento 4 veces presidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Y hoy iniciamos con un gran amigo, un hermano en todos los Gracias. sentidos, el magistrado Héctor Nahún Martínez García de la República de El Salvador. Muy contentos de que iniciemos contigo, Héctor. Gracias, muy amable, José. Bueno, estamos acá en esta tarde para compartir un poco sobre el tema de independencia judicial, de selección de jueces y magistrados constitucionales, desde la perspectiva o desde la óptica de la jurisprudencia, la Sala Constitucional de El Salvador. En ese orden de ideas, No, la quisiera hacer ponencia. un poquito la presentación tuya, mi querido Héctor. Bueno, para no dejarlo, porque es muy Ok, importante saber quiénes están para que vean el tamaño de congreso a nivel Iberoamérica que se organiza. muy bien. Héctor Nahún Martínez García, magistrado de la Sala Constitucional de El Salvador, una extraordinaria sala, una forma de las adopciones de la magistratura constitucional que ha sido muy exitosa. Fue juez tercero de familia en San Salvador y juez primero de familia en San Salvador. En cuanto a la Fiscalía General de la República de El Salvador, laboró en la Unidad Especializada contra Lavado de Activos, en la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción y en la Oficina Fiscal de Zacatelocoluca. Sácate, Coloque. Un poquito complicado para nosotros. Maestro en Derecho Penal Constitucional por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, iniciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, cursando diversos diplomados y cursos de especialización. Docente en la Universidad Tecnológica de El Salvador en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y capacitador a nivel de posgrados y cursos de especialización. Ha recibido, Héctor, un sinnúmero de reconocimientos y que mencionaremos algunos nada más. Ganador del segundo lugar en el 10º certamen de investigación jurídica de la Universidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia en noviembre de 2015 con el ensayo La prohibición de la reforma en perjuicio del imputado de la sentencia de apelación cuando es el único recurrente y del juicio de reenvío, estudio crítico. Y ganador de mención honorífica en el 13º certamen de investigación jurídica de la Universidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia en noviembre de 2018 con el ensayo La instrumentalización de la persona jurídica en la comisión del delito de lavado de dinero, responsabilidad penal de la empresa, atribución de responsabilidad a los órganos de la misma o necesidad de una tercera vía. Y es miembro honorario de nuestra prestigiosa Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, orgullosamente, evidentemente para nosotros, ministro de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Mi querido magistrado, nos vamos a iniciar un poquito en esta conferencia guiada, en este gran diálogo, en temas torales, refiriéndonos sobre todo a principios que precisamente informan la función jurisdiccional, como los que ya conocemos nosotros. Pero vamos a Correcto. hablar primeramente de lo que se refiere al tema de qué es la Corte Suprema de Justicia en el caso de El Salvador y la Sala Constitucional, por favor. Correcto. Bien, muy amable. Muchas gracias, estimado José. Bueno, y a todas y todos que nos escuchan, un saludo muy fraterno desde El Salvador. La Corte Suprema de Justicia es el poder judicial de la República de El Salvador. Es uno de los tres poderes que conforman el Estado. Como casi todos los diseños republicanos, democráticos del mundo occidental, pues tenemos un poder ejecutivo que está representado por el presidente de la República, un poder legislativo o Congreso, acá le llamamos Asamblea Legislativa, y obviamente es la encargada de decretar y derogar las leyes. Y el Poder Judicial o Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por 15 magistrados. ¿Por qué 15 magistrados? Bueno, somos un país muy pequeño, apenas 21,000 kilómetros cuadrados, con 14 departamentos y de ahí pues quizás viene o se deriva, mejor dicho, el tema del número de magistrados que componemos la Corte. Y el número 15 pues obviamente porque debe ser un número impar para el tema de las votaciones. Ahora bien, como Poder Judicial nos corresponde administrar justicia, es decir, nos corresponde decidir, sentenciar y hacer cumplir lo que sentenciamos como Poder Judicial. Somos obviamente el órgano de dirección de todo el poder. Abajo de los magistrados de corte están los magistrados de segunda instancia o magistrados de cámara, y luego abajo tenemos jueces de primera instancia de todas las materias, igual que los magistrados de cámara de todas las materias, materia civil, mercantil, contencioso administrativo,
penal, laboral, ambiental, por mencionar los más representativos. Y luego, por decirlo así, en el último escalón o en el último eslabón de la cadena judicial, encontramos a los jueces de garantías, que aquí en El Salvador les denominamos jueces de paz, que son los jueces que tienen el primer contacto con la población, son a quienes se les ha encomendado la competencia a través de la ley orgánica judicial de conocer asuntos de violencia intrafamiliar, de ser los responsables de tramitar la primera etapa del proceso penal cuando son procesos ordinarios, es decir, lo que no tiene que ver con crimen organizado, porque esto va a juzgados especializados o juzgados especiales. Y bueno, el juez de paz, obviamente, como lo decía, es el que está de cara o de frente en un primer momento a la población. A grandes rasgos, esta es la composición del Poder Judicial salvadoreño. Mi querido magistrado, para nosotros, ministro Héctor Nahum, estamos abordando primeramente lo que es este mecanismo de selección de magistrados constitucionales en la Corte Suprema y en la Sala Constitucional. Uno de los grandes desafíos de nuestro derecho procesal constitucional es este proceso de especialización de la magistratura constitucional. ¿Cuál es el mecanismo de selección en El Salvador de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional? Que está integrada, está dentro del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Así es, exacto. Todavía no tenemos acá, valga la aclaración por lo último que mencionabas, José, no tenemos un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Sí, claro. La Sala Constitucional está inserta dentro del Poder Judicial. Claro. Y pero obviamente es una super sala realmente, no es exacto. Una sala de proyecto, sino es una sala que presenta el proyecto y esa sala lo vota en exclusiva. Así es, correcto. Y recordemos que por tener la competencia para conocer de las acciones o demandas de amparo, de las acciones de exhibición personal o habeas corpus y de los recursos o demandas de inconstitucionalidad, obviamente tenemos una competencia bastante amplia para conocer de casi cualquier reclamo, excepto, como lo señala la Ley de Procedimientos Constitucionales, en el caso de las demandas o de las acciones de amparo, de temas que sean de mera legalidad. Es decir, el demandante debe saber enfocar o debe saber exponer a la Sala Constitucional por qué en un proceso común, un proceso ordinario, se ha violentado, se ha vulnerado un derecho o una categoría constitucional. Es decir, no vamos a revisar, no nos convertimos en un tribunal de cierre respecto a la sala penal, que es la sala de casación, no somos tampoco un tribunal de cierre de la sala civil que ve asuntos civiles, mercantiles, laborales, etcétera. Tampoco somos una sala de cierre de los asuntos de la sala contenciosa administrativa. Es decir, la trascendencia constitucional debe quedar evidenciada en cada reclamo que se presenta ante la sala de lo constitucional. Ese es, digamos, también el esquema o el diseño que se plantea a partir de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ahora, ¿cómo se realiza la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y entre ellos, obviamente, magistrados de la Sala de lo Constitucional, que somos parte de los 15 magistrados que estamos acá en el Poder Judicial? De conformidad al artículo 176 de la Constitución, nuestra norma fundamental o fundamentadora, como le llaman los alemanes, porque obviamente la Constitución permea todo el ordenamiento jurídico, se hace de la siguiente manera. En primer lugar, existe o se creó a partir de las reformas constitucionales de 1992 el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el ente encargado de realizar la selección, capacitación y escogitación de los aspirantes a jueces y magistrados. Entonces, el Consejo Nacional de la Judicatura envía a la Asamblea Legislativa o Congreso un primer listado de 15 aspirantes, de 15 ternas, de las personas que han alcanzado los mayores puntajes en cuanto a carrera, en cuanto a capacitación, en cuanto a competencia y moralidad notoria. Porque, veamos, hay un elemento que la Constitución de El Salvador señala y que no dudo que las demás constituciones de Latinoamérica también deben tenerlo, que los magistrados que aspiren o los candidatos que aspiren a ser magistrados de la Corte Suprema y especialmente de la Sala de lo Constitucional deben tener esa competencia o moralidad notoria, un concepto jurídico indeterminado en principio, pero que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de dotar de contenido. Y de igual manera, pues además de este primer bloque del listado de personas que remite el Consejo Nacional de la Judicatura, también de parte de la Federación de Abogados, porque acá no tenemos un colegio, lastimosamente, en pleno siglo XXI, a estas alturas del partido, como decimos coloquialmente, todavía no hemos logrado la colegiación, lo cual es lamentable, pues, porque la colegiación permite una mayor profesionalización y control de todos los abogados y notarios en El Salvador, o permitiría.
pero no tenemos un colegio como tal, y lo que sí tenemos son una serie de asociaciones dispersas que se aglomeran, que se aglutinan en una federación de abogados. Esta federación realiza también una elección de abogados en el libre ejercicio y selecciona 15 candidatos, los 15 más votados. Ellos remiten otra lista a la Asamblea Legislativa o Congreso, que junto con la lista que viene del Consejo Nacional de la Judicatura, en la que viene la selección de los candidatos de jueces y magistrados, son los que conforman las listas que luego el Congreso deberá votar, deberá obviamente realizar las entrevistas pertinentes, revisar las hojas de vida, revisar que se cumplan con los requisitos constitucionales, que como lo regula el 176 son de la Constitución de El Salvador, son los siguientes. Primero, todos los aspirantes deben ser salvadoreños por nacimiento, del estado seglar, mayores de 40 años, abogados de la República, de moralidad y competencia notorias. En el caso de los aspirantes que vienen del Consejo Nacional de la Judicatura, deben haber desempeñado una magistratura de segunda instancia al menos durante 6 años o una judicatura de primera instancia al menos durante 9 años. Y de igual manera, deben haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 10 años antes de la elección y estar en el pleno uso de los derechos de ciudadano. Estos son, digamos, los requisitos formales que tenemos o los requisitos aparentes que tenemos en el artículo 176. Ahora, comentarle brevemente un caso que ocurrió acá, allá por los años 2013 y 2015. Bueno, fueron 2 casos que se representan o que se conocen a través de 2 sentencias de inconstitucionalidad. En el primer caso, me voy a referir a la sentencia de inconstitucionalidad número, por dar la referencia y que bien a los que deseen en algún momento buscarla o googlearla, como decimos, buscarla en la red, es la sentencia de inconstitucionalidad 77-2013, acumulada a la 97-2013, fue emitida por la Sala Constitucional el 14 de octubre del año 2013. En esta demanda de inconstitucionalidad se cuestionaba la elección del entonces presidente del órgano judicial, que también es el presidente de la Sala Constitucional, el abogado José Salomón Padilla. ¿Cuál era el cuestionamiento que se hacía de su elección? Pues algunos ciudadanos interponen una demanda y señalan que esta persona no tenía, o mejor dicho, carecía de una competencia y moralidad notoria porque tenía una afiliación partidaria. Y aquí viene un debate argumentativo interesante. Si bien es cierto, como ya lo leí, el artículo 176 de la Constitución no establece como requisito no tener una afiliación partidaria, pero sí establece el concepto jurídico de moralidad y competencia notoria. Entonces, la Sala Constitucional, a través de esta sentencia, determina que tener esa afiliación partidaria de alguna manera va a afectar, va a incidir en la independencia judicial que puede llegar a tener este magistrado. Y por lo tanto, decide declarar inconstitucional su elección. José, te escucho. Qué interesante. O sea, magistrado, aquí por ejemplo, si vemos todos los mecanismos diversos en nuestra Iberoamérica, a través del Consejo, la participación federación, en el caso Correcto. del presidente y la aprobación del Senado. Correcto. Si pudiéramos manejar, imagínate, el tema de la elección democrática de un juez constitucional, las complicaciones que implicaría. Así es, ¿no? Y definitivamente la Sala Constitucional pues señala que si bien es cierto el texto de la Constitución, y si lo hacemos desde una interpretación gramatical, claro, pues obviamente no vamos a encontrar ese requisito y tampoco no vamos a encontrar un impedimento de esa naturaleza, pero acá la Sala Constitucional decide hacer un ejercicio argumentativo de interpretación muy interesante y lo plantea en su sentencia a partir de lo que todos conocemos en la doctrina constitucional de los originalistas versus aquellos que nos decantamos por una constitución viviente, una constitución dinámica. Es decir, no podemos atenernos o no podemos preservar como si fuera una especie de cláusula pétrea, que como todos ya sabemos, también esa teoría ya fue superada. No podemos mantener que porque en el literalismo del artículo 176 de la Constitución no está ese requisito o no está esa prohibición de tener una vinculación partidaria, no era posible revisar a través de una inconstitucionalidad si obviamente esta persona reunía todos los requisitos de moralidad y competencia notoria. Y es ahí donde la Sala Constitucional pues efectivamente realiza un ejercicio argumentativo
y concluye primero la posibilidad de revisar esta situación, porque también dentro de la ley de procedimientos constitucionales y dentro del sistema de fuentes salvadoreños se establece o se regula de manera expresa que los recursos de inconstitucionalidad solo proceden contra leyes, decretos y reglamentos. Eso dice la literalidad. Pero también la Sala Constitucional viene y reitera nuevamente que no podemos quedarnos con un simple método interpretativo gramatical, historicista, Claro. orgánico, que muy seguramente ya no responde a una realidad dinámica y que por ello es necesario dar un paso hacia adelante y entender que la Constitución debe interpretarse a través de otros sistemas más específicos, que debemos utilizar un criterio interpretativo teleológico, que debemos utilizar un criterio interpretativo conforme a la Constitución, que debemos interpretar la Constitución de manera sistemática, es decir, integrando y relacionando todos sus artículos, o por lo menos los artículos que sean atinentes a cada caso en concreto. Esa debe ser la misión del juez constitucional, para que nuestras interpretaciones y sobre todo las decisiones no vayan a ser a futuro una especie digamos, de losa pesada que vaya a atar a todas las futuras generaciones. Como dice un autor por ahí, el gobierno de los muertos. Es decir, no podemos venir y condenar a las futuras generaciones con un literalismo que obviamente para el momento en que fue concebida esta norma por el constituyente, quizás no se previó, quizás no se tuvo la proyección de entender que una vinculación partidaria evidente, constatada a través del Tribunal Supremo Electoral, porque esa fue la prueba madre, la prueba principal en el proceso de inconstitucionalidad, demostraba esa afiliación partidaria. Bueno, incluso el mismo magistrado que fue destituido lo admitió abiertamente, no lo negó. Entonces, con ello, con todo este material probatorio, pues la Sala Constitucional llegó a esa conclusión, que no podemos quedarnos con un criterio interpretativo limitado, con un criterio interpretativo, como lo decía, pues que responde a una realidad y a otro momento, cuando el derecho es dinámico, cuando el derecho es cambiante y sobre todo los tribunales constitucionales debemos corregir los errores interpretativos que se hayan realizado por anterioridad por otras configuraciones o conformaciones subjetivas de la Sala Constitucional. Qué José, te importante escucho. criterio para que toda la gente que nos está viendo en Iberoamérica y en otras partes más aparte de España, en Europa, analice. Correcto. Qué importante es analizar a profundidad este tema de la autonomía procesal constitucional. Querido magistrado, esta ley de procedimientos constitucionales, yo creo que con la ley de jurisdicción constitucional son verdaderos códigos procesales constitucionales. Yo lo platicaba con Sergio Díaz Ricci en su momento, el que se concibe como, y le mandamos un saludo porque nos debe estar viendo, creador del primer código procesal constitucional, que es el tucumano del 95, que triunfó en vigencia en el 99. Esta ley de procedimientos constitucionales y la ley de ejecución constitucional de Costa Rica de 1989 realmente son códigos procesales constitucionales. Totalmente, José. El problema es que estos códigos procesales de pronto tienen normas adjetivas que fueron concebidos también en otros momentos. Sí. Si lo queremos relacionar de esta manera, quizás en momentos en que los modelos, no modelos tan modernos, tan avanzados, sino más de corte inquisitivo, eran los que imperaban. Y por lo tanto hay ciertas figuras procesales modernas que no están en estas leyes procesales. Acá en El Salvador, el año pasado, dentro de la iniciativa que nos confiere la Constitución de la República para proponer creación de normas o reformas al Congreso o Asamblea Legislativa, de hecho propusimos ya o hemos presentado una nueva ley procesal constitucional, adaptada a las nuevas figuras, adaptada a las nuevas tendencias procesales, porque entendemos que esta ley de procedimientos contiene una serie de vacíos que si no fuera por la interpretación sistemática que nos toca realizar, no salvamos estas lagunas jurídicas que van quedando o que dejó el legislador en algún momento. Entonces, definitivamente, José, estos códigos procesales constitucionales deben estar a la vanguardia, deben contar con las últimas figuras procesales para no vulnerar derechos, para no atar tampoco a los tribunales constitucionales en los procedimientos y sobre todo en el tema probatorio. Porque incluso para facilitar la interpretación judicial. O sea, son importantísimos. Qué bueno este tema de quien los tiene, hacer ese proceso que acaba de hacer el Perú, que tuvo el primer código nacional, y pues que todos los códigos se vayan actualizando. Magistrado, hablando de todos estos principios que integran la función jurisdiccional, cuando hablamos de la exclusividad jurisdiccional, cuando hablamos precisamente de la imparcialidad, cuando hablamos de lo que es hoy
el tema que nos atañe directamente, como lo es la independencia judicial. ¿Cuál es el fundamento constitucional cuando hablamos de El Salvador de la independencia judicial? Ok, muy bien. Definitivamente, José, y traigo nuevamente a colación esta sentencia de inconstitucionalidad, bueno, la sentencia que mencionaba hace un momento, en la que fue destituido este expresidente de la Corte Suprema de Justicia y también de la Sala Constitucional, porque en la misma sentencia, la Sala Constitucional da algunos elementos de lo que debe entenderse por la independencia judicial. Y en ese sentido, el artículo 235 de la Constitución, que es el punto de partida para realizar la interpretación por parte de la Sala Constitucional de ese momento, establece lo siguiente, que dice lo siguiente, vamos a ver. Cada funcionario protestará bajo su palabra de honor cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional relacionaba, la sala Constitucional argumentó algunas disposiciones son susceptibles de múltiples variadas interpretaciones. En el caso de este artículo 235, si nos tomamos el literalismo demasiado, digamos, de una manera demasiado rígida o seria, entenderíamos que solo debemos hacer cumplir lo que está plasmado en el texto gramatical de la Constitución. Sin embargo, como lo señaló la Sala de lo Constitucional, debe interpretarse ese artículo, ese principio, en concordancia con lo que se conoce como el sistema de o principio de concordancia práctica, es decir, sí, que las disposiciones constitucionales relevantes para el caso deben ser interpretadas de tal manera que todas ellas conserven su entidad, que no se sacrifiquen o anulen algunos elementos en razón de otros. Y una vez que la Sala Constitucional hace esa aseveración, o mejor dicho, establece esa obligación argumentativa de tener en cuenta siempre que interpretemos normas constitucionales el principio de concordancia práctica, pasa a definir de alguna manera lo que debe entenderse por la independencia judicial. Y es ahí donde la Sala Constitucional nos dice que el principio de independencia judicial busca configurar un órgano o conjunto de órganos a los que se les ha encomendado la función de proteger el ordenamiento jurídico y a su vez proteger los derechos fundamentales. Para ello, los jueces y tribunales no pueden ser objeto de vinculaciones de ninguna naturaleza, no pueden estar subordinados a ninguna estructura, sea interna o externa dentro del Poder Judicial. Y que de igual manera la independencia judicial se fundamenta en la necesidad de legitimación del juez, que no puede ser de tipo electoral, sino que depende de su exclusiva sumisión a la Constitución y a la ley, así como a la verdad de los hechos sobre los que conoce. En ese sentido, la Sala Constitucional concluye con esta frase: el ejercicio de la función jurisdiccional debe hacerse de manera independiente, por lo que es imperativo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia carezcan de afiliación partidaria, ya que estos funcionarios deben poseer la moralidad y competencia notoria en el ejercicio de su cargo y no deben estar supeditados a intereses particulares o presiones políticas de ninguna naturaleza. Digamos que esos son los elementos más importantes que la Sala Constitucional brinda en esta resolución y a través de la cual, pues obviamente, sentó un criterio muy importante. ¿Y cuál es ese criterio? Que los legisladores, los miembros del Congreso, los miembros de la Asamblea Legislativa, diputados, cada vez que exista una elección o se aproxime un proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y especialmente para la Sala Constitucional, están en la obligación de verificar que esos aspirantes no tengan ninguna afiliación partidaria, más allá de lo que el tenor literal de la Constitución diga. Y más allá de que si interpretamos de manera muy gramatical el 235, que el funcionario que es electo debe protestar bajo su palabra de honor, hacer cumplir el texto de la Constitución, más allá de eso, lo importante es que hagamos un ejercicio interpretativo que vaya avanzando, que sea moderno, y que no se quede con una interpretación limitada. Eso quizás sería, digamos, la moraleja más importante que nos queda de esta sentencia de inconstitucionalidad. José, te escucho. Es importante criterio de la Corte donde determina esta independencia judicial interna y externa. Correcto. Y lo vincula con la democracia y el Estado de Derecho. Así es, definitivamente. Es que, José, la sala lo dice en el obiter, relaciona muchas ideas, pero lo que tú estás diciendo, hay un momento que la Sala Constitucional dice, bueno, mire, es que si no tenemos jueces independientes, obviamente los derechos fundamentales no van a estar tutelados de manera adecuada.
¿Por qué? Porque entonces en cada caso en concreto el juez estará supeditado a resolver conforme a presiones externas, en detrimento de los derechos fundamentales de minorías, por ejemplo. Y por ello es importante, es fundamental, es esencial, insisto, más allá del tenor literal que dejó el constituyente en el artículo 176 de nuestra Constitución, entender que debe verificarse la competencia y moralidad notoria a partir de la independencia de cualquier injerencia o presión externa. Creo que esa sería la conclusión a la que podemos llegar al interpretar la Ahora que sentencia, al estamos leer la hablando de este sentencia. tema en México, qué importante es esta participación tuya, magistrado, y también esta vinculación de los principios, de este principio de independencia al de imparcialidad, y cómo vinculas tú precisamente los principios de interpretación, o cuando hablamos de esa concordancia Correcto. práctica, incluso con la corrección funcional, la función Así es. integradora y la unidad constitucional, o sea, cómo a final de cuentas este criterio sirve de referencia para nuestra América Latina, y qué bueno este Totalmente. ejercicio de derecho comparado, donde vemos Sí. fortalezas y debilidades, y este criterio que es una verdadera fortaleza para nuestra América Latina. Entonces, mi querido magistrado Héctor Nahum, vimos estos fundamentos constitucionales ya de avanzada en producción jurisprudencial, en Correcto. este planteamiento. Entonces, esta parte de este criterio, ¿cuáles son los criterios jurisprudenciales que determinan este principio de independencia judicial? Este es el criterio más importante. Este es el criterio más importante, digamos que es la sentencia más representativa, José, porque precisamente no había existido hasta ese momento ningún caso en el que se cuestionara o en el que se le dotara de contenido a la competencia, a la moralidad y competencia notoria. A ver, de pronto también en el obiter la sala dice que la competencia se entiende como, o debe entenderse como la capacidad técnica jurídica, como el nivel de instrucción adecuado. Es decir, no basta o no bastaría en nuestro medio salvadoreño con tener una formación básica de licenciado. Tampoco bastaría quizás un nivel básico o un nivel, digamos, secundario de maestría. Es necesario que los magistrados o los que aspiramos a ser magistrados o que aspiran a ser magistrados de la Sala Constitucional o de la Corte en general deban tener una formación ya de doctorado, una formación que le permita a cada aspirante conocer y resolver todos aquellos casos a partir de los elementos que la Constitución, que la norma fundamental nos establece. Me parece, en lo personal, que es un deber al que estamos llamados. Actualmente, tu servidor está cursando el doctorado en Derecho Internacional con la Universidad San Carlos de Guatemala, y bueno, hemos tenido ahí una serie de profesores de altísimo nivel, sobre todo de nacionalidad argentina, de pronto algún español, y bueno, eso nos va enriqueciendo mucho más. Sabemos aspirantes a doctorado, a doctores de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Colombia. Definitivamente cuando compartimos experiencias, trabajo que realizamos, porque la mayoría estamos en el Poder Judicial, aunque hay también algunos abogados en el libre ejercicio o hay representantes de los ministerios públicos. Más allá de eso, cuando compartimos experiencias y nos damos cuenta cómo nuestras salas constitucionales o tribunales han interpretado sus constituciones, creo que tenemos más cosas en común que diferencias. Y para el caso salvadoreño, pues obviamente los referentes son el Tribunal Constitucional Colombiano, es también la Sala Constitucional de Costa Rica y también el Tribunal Constitucional de México. Son quizás los referentes más importantes que se han citado en la jurisprudencia constitucional salvadoreña. Qué interesante en este diálogo jurisdiccional, horizontal, lo que se viene haciendo. Oye, Correcto. magistrado, qué importante esto que dijiste cuando estamos hablando ahora de este proceso de selección en magistratura constitucional, y reitero, uno de los grandes desafíos Definitivamente. que es la independencia, pero otro es este proceso de especialización de la magistratura Sí. constitucional, lo que hoy señalas tan atinadamente, y que en América Latina y que en nuestra Iberoamérica cada vez ha sido más efectivo el tema. No, definitivamente, José. Es que de pronto la especialización, creería, pues, como un criterio muy particular, que la especialización nos enseña o nos indica que debemos tener no solamente los fundamentos básicos de derecho constitucional, los que en algún momento pudimos haber estudiado en la licenciatura o tal vez en la maestría. Es necesario ir hacia algo más específico, es necesario conocer las últimas corrientes del derecho constitucional. Bueno, hoy se habla de la internacionalización del derecho constitucional o de Claro, la constitucionalización constitucionalización a la inversa, del derecho internacional claro, y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos. claro. Acá en El Salvador, por ejemplo, no tenemos un bloque de constitucionalidad como tal. La jurisprudencia de la Sala Constitucional no lo ha reconocido todavía. Sin embargo, se han dado algunos pasos para entender que un ciudadano puede plantear como un parámetro de control
los tratados de derechos humanos, siempre y cuando logre establecer una vinculación con los valores, con el sustrato ideológico que tiene la Constitución. A partir de ahí puede construirse una demanda de inconstitucionalidad respecto de una ley secundaria o de cualquier otra norma hacia abajo de las leyes. Es decir, al menos ha tratado la Sala de lo Constitucional de entender que los tratados de derechos humanos, al tener el mismo valor ideológico, el mismo sustrato, el mismo conjunto de objetivos y valores encaminados a que la dignidad humana sea lo más importante, puede en algún momento plantearse una demanda de inconstitucionalidad desde esa perspectiva. Ahora, hay una sentencia muy interesante que es del año 2018, en la cual también la Sala de lo Constitucional estableció lo siguiente, y creo que vale la pena mencionar este dato, porque se dio un paso hacia adelante, no solo con los tratados de derechos humanos, sino que la Sala Constitucional, en una demanda en la que se planteaba la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio, estableció que las convenciones contra la corrupción, las convenciones contra el lavado de dinero, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y también las convenciones contra el crimen organizado transnacional y la Convención de Viena contra el tráfico de estupefacientes son convenciones que también tienen un mismo sustrato ideológico. Y por lo tanto el operador jurídico de que la Constitución, perdón, y por lo tanto el operador jurídico está en la obligación de aplicarlos directamente por encima de una ley secundaria. Fue un paso muy importante porque eso ha permitido, sí, desde el año 2018, que se promuevan una serie de procesos en los cuales obviamente se ha detectado prácticas corruptas de parte de funcionarios y exfuncionarios de gobierno aquí en El Salvador. También ha permitido que los funcionarios judiciales o los operadores del sistema de justicia de alguna manera completen las lagunas que tenemos en las normas penales, por ejemplo, en las normas procesales, con lo que disponen las convenciones que vienen a sancionar, a prevenir y a combatir tanto el fenómeno de la corrupción como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el crimen organizado, que como ustedes pues ya lo saben, aquí en El Salvador tenemos en este momento una política criminal de Estado que obviamente va encaminada a perseguir todos estos flagelos que al final son, creo, a mi manera de entender, las formas más graves de vulneración de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a través de la corrupción, pues obviamente se dejan de destinar recursos para satisfacer las necesidades de grandes grupos y también de grupos minoritarios de la sociedad. De igual manera, a través del blanqueo de capitales, los grupos criminales, las estructuras, los terroristas, porque nosotros acá en El Salvador, también la Sala Constitucional, haciendo un ejercicio valiente, declaró terroristas a las maras o pandillas en el año 2015, una decisión también de avanzada. Claro. Con ello permite al Estado salvadoreño, permite al Ministerio Público Fiscal, a la Policía Nacional Civil, que únicamente deba probarse la pertenencia a la estructura. Y al probar la pertenencia, no es necesario probar la comisión de un delito determinado. ¿Por qué? Porque como lo entendió la Sala Constitucional en esa sentencia, cada miembro de pandilla, cada miembro de una estructura criminal acepta ser parte del proyecto delincuencial, del proyecto delictivo. Por lo tanto, obviamente, más allá del rol que desempeñe, que tenga cada sujeto, cada miembro de la estructura, obviamente estará determinado a cumplir con el plan criminal. Algo muy parecido, o mejor dicho, retomando lo que en la dogmática penal se conoce como la autoría inmediata en los aparatos organizados de poder. Esa es digamos, la teoría básica sobre la cual la Sala Constitucional de El Salvador declaró terroristas a las maras o pandillas desde el año 2015. Ojo, esto no ha sido reciente, pero hasta hace poco pues se le ha dado plena vigencia a través de la política criminal que ha implementado el Ministerio de Seguridad y Justicia, en compañía de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y obviamente el Poder Judicial debe tener una respuesta adecuada frente a estos planteamientos, porque son planteamientos, en el caso de la teoría de los aparatos organizados de poder, es un planteamiento de hace más de 30 años en Alemania. Entonces, creo que mal haríamos como jueces y magistrados si no alcanzamos a entender cuál es la propuesta dogmática que se construyó sobre la base de la teoría de Klaus Roxy. Nada más como un comentario. Aquí qué interesante porque hoy en día, no en América Latina, en el mundo, todo este ejercicio ha causado muchísimo impacto. Yo lo he visto en Perú, en Argentina, o sea, en mismo México hay un análisis muy profundo y bueno,
cuando hablamos de todo del Estado de Derecho, la separación y distribución del poder, poderes limitados, equilibrados, pero y ahora vinculado al tema de la independencia, qué importante es ir sincronía los poderes, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de lo Correcto. que se hace a nivel ejecutivo, lo que hace el poder legislativo y lo que hace precisamente el poder judicial, que ha sido muy importante y que este Así flagelo ha es. sido atacado de manera directa y adecuada. Así es, no, definitivamente, José. Creo que la Sala Constitucional, cuando emite esta sentencia, que dicho sea de paso, se le había sometido a estudio la posible inconstitucionalidad de una ley contra actos de terrorismo. A ver, el terrorismo entendido en términos nacionales, en términos domésticos, no la definición o las diferentes definiciones de terrorismo que están en instrumentos internacionales. Entonces, cuando se le somete a estudio una demanda a la Sala Constitucional, el ejercicio que realiza la Sala Constitucional me parece, y bueno, desde ya me comprometo a compartir la sentencia, Por porque favor. creo que eso despejaría o desmitificaría muchas ideas que se tienen respecto del Poder Judicial salvadoreño. ¿Y por qué digo esto? Lo digo con la propiedad de haber sido fiscal anticorrupción, fiscal antilavado, de desempeñarme también ahora en la magistratura y en la judicatura. O sea, lo digo con esa propiedad. ¿Por qué? Porque si la sala constitucional, una sala diferente a la conformación que tenemos ahora, tomó esa decisión, es decir, de dar una definición de terrorismo criolla propia para El Salvador y permitirle al Estado una política criminal diferente, insisto, una política criminal en la cual lo fundamental es probar la pertenencia a la estructura. Esto es lo que ha ayudado a que los esfuerzos que vienen de parte del Ejecutivo, que vengan de parte del Legislativo, tengan un fundamento constitucional. Es decir, no son esfuerzos o iniciativas aislados, caprichosos o arbitrarios, como se puede pensar. Yo sí, definitivamente, cuando tengo la oportunidad en este tipo de eventos, José, invito a que leamos esta sentencia, a que nos demos cuenta cómo las modernas teorías penales de la dogmática penal están plasmadas ahí y que definitivamente, al final, lo más importante es lo que ha permitido para la población salvadoreña. Creo que es lo más importante, la preservación de los derechos fundamentales de la mayoría. De lo contrario, Sí. pues estábamos como un Estado que ya no encontraba ninguna respuesta frente a este fenómeno criminal tan complejo y que no solo lo vivimos nosotros, pues tiene extensión hasta México, Estados Unidos, los hermanos hondureños y los hermanos guatemaltecos. Lastimosamente, pues ha sido un pésimo, un triste producto de exportación salvadoreño, pero que estamos tratando con una nueva generación, con una nueva visión de funcionarios, digamos, de otro corte, de otra entidad, estamos tratando de cambiar, porque queremos dejar un legado importante para nuestras generaciones que vaya más allá de cualquier retórica, que vaya más allá de cualquier discurso que de pronto se pueda señalar como populista. Lo nuestro, lo de la magistratura, insisto, parte de una base técnica, de una sentencia de inconstitucionalidad que es de obligatorio cumplimiento para toda la población, para todos los ciudadanos. Como un comentario muy importante, te compartiré esa sentencia, Y José, para yo, al llegársela a toda gente de Iberoamérica, de otras partes por favor, y bueno, si pudiera en algún momento organizarse un evento No, para no, que la discutamos, ese es un hecho. excelente. Vamos a hacer una mesa interesante con fiscales, con magistrados constitucionales. Vamos a hacer unas mesas porque ahorita que terminemos vamos a platicar tú y yo, mi querido magistrado Héctor, vale mucho la pena Excelente. y esta conferencia magistral yo creo que está generando una gran expectación, ¿eh? No, estamos a la orden. Yo lo digo pues desde acá, desde la Sala Constitucional, estamos tratando de hacer un mejor trabajo de lo que ya ha venido haciendo anteriormente, pero sobre todo retomando lo bueno, y eso hay que decirlo. Aquello que ha permitido llevar los cambios que ahora el país está teniendo y de los cuales todo el mundo, toda la comunidad se da cuenta, pues es importante resaltarlo y decirlo. En lo personal, esa sentencia a mí me pareció muy atinada, definitivamente fue muy valiente de parte de los magistrados que la emitieron en su momento, el tener esa visión de entender que no había otra forma de combatir a estas estructuras, a este crimen organizado, porque las maras o pandillas para nosotros es el crimen organizado, lo ha sido durante 25 años y se necesitaba un respaldo desde la jurisprudencia constitucional para que también los operadores del sistema de justicia, los miembros del Ministerio Público Fiscal, defensores particulares y públicos, entendieran
que la acusación, que entendieran que a partir de ese momento cambiaba la forma de entender o de concebir el fenómeno de las maras. La imputación penal va a descansar ahora en la permanencia, en probar que se es parte de un grupo. Y eso parte de indicios mínimos, por decirlo algo, un tatuaje. Acá en El Salvador un tatuaje no es un mero decorativo, y sobre todo cuando es un distintivo de una mara o pandilla. Lo digo porque de pronto alguien puede decir, es un derecho penal de autor, es un derecho penal del enemigo. Es que, a ver. Qué buena esta aclaración, sí, o sea, porque todo el mundo en este Sí, no, yo estoy claro, o sea, para que veamos que no estamos queriendo sorprender a nadie, ni mucho menos confundir, sino que más allá de lo que se pueda creer o se pueda entender, cada miembro de una estructura, cada vez que ha decidido entrar a la misma, y esto sobre la base de evidencia empírica, pues, es decir, nadie se va a colocar un tatuaje alusivo a una pandilla solo por una moda, solo por simpatía, es porque se acepta un plan criminal, tal como lo señala la sentencia. Y a partir de ahí, pues el Estado debe cambiar la forma de persecución, obviamente también debe cambiar la propuesta probatoria, y los jueces deben estar a la altura, los magistrados debemos estar a la altura. Cuando digo a la altura me refiero, debemos entender el por qué cambió y debemos entender las razones que vienen desde la jurisprudencia constitucional. Sí, esa vocación transformadora que vino con esta jurisprudencia tiene que permear, porque si no queda nada, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, tu servidor estará a finales de este mes en un evento de Interpol en la ciudad de Panamá con alrededor de 30 a 35 países, y de hecho la ponencia que llevo es precisamente la evolución del concepto de crimen organizado en El Salvador a partir de la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque antes de esa sentencia tuvimos dos sentencias de inconstitucionalidad, una en el año 2004, en un momento histórico en el que no entendimos como sociedad, no entendimos como juristas la dimensión del fenómeno que se venía. Y al no entenderlo, al no afrontarlo adecuadamente, al no tomar todas las medidas, y entre todas las medidas, no solo es la política criminal, estamos claros que deben emplearse políticas públicas, pero no se hizo en el momento adecuado, no se hizo en el momento en que las maras o pandillas no tenían la organización, no tenían la fuerza, el brazo económico que tienen o que han tenido en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Y entonces hay una sentencia en la cual la Sala Constitucional del 2004 entendió que no eran crimen organizado. Luego, en el año 2012, se emite otra sentencia de una ley de crimen organizado, y ahí se comienza a señalar o a identificar a las maras o pandillas como un verdadero fenómeno de crimen organizado, para concluir en esta sentencia del 2015 con la declaratoria de organizaciones o agrupaciones terroristas, con las connotaciones que la conformación subjetiva de la sala de ese tiempo le dio al fenómeno de las maras o pandillas. Oh, excelente, la verdad que ha sido un gusto aperturar A la orden, José. congreso tan importante, este Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, ver algo que ha permeado mucho y sobre todo ha impactado mucho, generado un gran debate en la Sí, actual. no, y el debate queda abierto. Yo sé que de pronto a nivel latinoamericano, pues será un poco difícil entender algunas, No, algunas pero es decisiones. que está la visión ahí por un lado de estar a favor y en contra, pero está generándose un gran debate gracias a lo que ha venido generándose en El Salvador, ¿eh? Totalmente, totalmente, José. Bueno, como sala constitucional, como magistrado, miembro del Poder Judicial, lo más importante es transmitir el insumo o la herramienta de esas últimas sentencias, hacer el recorrido, obviamente, de las dos sentencias anteriores para dar un panorama completo, pero luego la última sentencia viene a ser el culmen de una realidad que ya rebasaba cualquier ficción, ya rebasaba los poderes de persecución del Estado, ya rebasaba la capacidad investigativa del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Nacional Civil. Entonces, ese insumo, esa decisión, que insisto, para mí fue una decisión valiente, y obviamente en lo personal yo la alabo mucho, la aplaudo mucho, pues creo que es el insumo más importante para que en este momento se dé una respuesta en política criminal diferente a la que se dio hace 20 años, a la que se pudo haber dado hace 10 años. Ahora es otra realidad, obviamente existe este fundamento constitucional que nos permite como Estado dar un tratamiento diferente a lo que consideramos como organizaciones terroristas.
Muchísimas gracias. Qué A la importante orden. haber visto estos principios introductorios y principios integrantes de lo que es la función jurisdiccional, el hablar precisamente de esta independencia judicial tan importante, el hablar ahora de Gracias. autonomía procesal constitucional delegada, el hablar de la selección del proceso de selección de jueces magistrados constitucionales, Correcto. entendiendo el tema de la especialización que hoy abordó muy profundamente el magistrado. Pues da muchísimo gusto A haber la orden. iniciado así. Nos hemos de ver en la siguiente conferencia con el doctor Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Argentina, y vamos a continuar así con todo Ok. Iberoamérica. Y me da muchísimo gusto, reitero, que un hermano muy querido como es Héctor Naún Martínez García, quien es magistrado, para nosotros ministro de la Sala Sí, Constitucional y ministro de la Corte Suprema de El Salvador, que hoy en día ha generado todo este tipo de criterios tan importantes, este gran manejo pretoriano. Pues yo voy a estar un par de correcto. minutos fuera del aire con el magistrado, pero reiteramos, despedimos al magistrado para el México, ministro Héctor Naún Martínez García, magistrado o ministro de la Sala Constitucional de El Salvador y miembro de la Corte Suprema de El Salvador, con esta extraordinaria conferencia haciendo un análisis de la independencia judicial y la selección de magistrados constitucionales en El Salvador. Muchísimas gracias, nos vemos en la No, siguiente conferencia de este Congreso, reconocemos gracias la a ti. trayectoria de la primera mujer presidenta de Corte Suprema en toda América que nos está viendo. Le damos un abrazo a mi Un querida abrazo. Luisa Gómez. Felicidades. Gracias, ministro. Gracias, magistrado Héctor Naún Martínez García. A la orden, José. Quedamos a la orden de todos. Un abrazo, éxitos y bendiciones en la labor que todos realizan. Y bueno, damos y esperamos que en la próxima pueda ser presencial No, va a esta ser interacción. presencial. De hecho, ahorita platico con usted y gracias, mi querido magistrado. Un placer, un gusto, José.